El Señor nos ha hecho libres, hermano. Yo quiero pedirle, por favor, que ubique en el libro de Judas. La carta de Judas está antes del Apocalipsis, para que sea breve allí. Mire que no tenemos la pizarra aquí electrónica, así que muévase allí en su Biblia virtual, físico, como la tenga, muévase allí rápidamente, porque hoy vamos a seguir aprendiendo para la gloria del Señor. Amén. Judas, carta de Judas allí, versículo 17. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, que el Señor me permita desarrollar todo este mensaje sin ningún ataque a la tos. Hermano, yo estaba calmadito allí, tranquilito estaba para no esforzarme más, pero no. Cuando el Señor nos mueve, gloria a Dios. Tenemos que hacer caso, porque después entonces, ay Señor, yo quisiera que, porque no te moviste cuando yo te dije. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lucas, versículo 17 al 19. ¿Lo tiene? Lucas, perdón, no, Judas. Gloria a Dios. Judas 1, 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a hablar, conforme sea la voluntad del Señor, acerca de dos grandes amenazas para la iglesia hoy en día. Dos grandes amenazas para la iglesia hoy en día. Amén. Definimos el término iglesia. Primero que nada, la iglesia es el conjunto de individuos, usted y yo, que hemos, primero que nada, decidido nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Muchos están claros qué significa haber nacido de nuevo. Lo leo en Palabra de Dios para Todos, dice: Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Esto es haber nacido de nuevo. Estas fueron respuestas que el Señor Jesús le dio a un hombre, Nicodemo, a un maestro de la palabra, un maestro de la ley, a un hombre que era respetado y que vino al Señor Jesús de noche y le dijo: sabemos que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie puede hacerlo si Dios no está con él. Y el Señor, ya sabiendo a qué venía, le da esta fórmula para alcanzar el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Por eso, este mensaje es para usted también esta noche. Amén. Gloria a Dios. Los que hemos nacido de nuevo, pero también los que hemos decidido cambiar de vida. Alguien, por favor, que me ayude. Por favor, con Romanos 6, 4. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, aquí lo formula, dice: para nacer y tener una vida diferente. Nosotros hemos decidido, usted y yo que hemos nacido de nuevo, hemos decidido primero que nada cambiar de vida. Hemos decidido nacer de nuevo, pero también decidimos cambiar de vida. Amén. O usted vino, yo creo que si usted vino a este lugar, si de alguna manera Dios lo llamó, era porque usted no quería continuar viviendo la misma vida que estaba viviendo
antes, ¿verdad? Por lo menos eso fue una de las cosas que pasó conmigo. Yo no quería seguir viviendo como estaba y de esa manera fue que pude rendirme delante del Señor y pude tener mi primera experiencia con el Señor. Amén. Quiero por favor que ahora en el mismo Romanos 6, ahora versículos del 17 al 22, la hermana leyó el versículo 22, la hermana que estaba dirigiendo. Y yo dije, gloria a Dios, porque el Señor nos tiene conectados. No nos pusimos de acuerdo para ninguna de las lecturas y dos de las lecturas que leyó son parte de esta enseñanza para gloria de su nombre. En Romanos 6, del 17 al 22, nos ayuda a entender dos cosas también allí, en esos textos. Uno, que nosotros hemos sido apartados del pecado, y la otra, que hemos sido justificados por Cristo. Alguien, por favor, que me colabore con esa lectura. Gloria a Dios. 7 al 22. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos son servidores de Dios en este lugar? Gloria a Dios. Nos relata esta escritura, nos declara que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora no servimos al pecado, servimos a Dios. Amén. Hay varios aquí que sirven al Señor, ¿verdad? Hermano, eso es lo que nos define a nosotros como iglesia. Estos textos nos definen a nosotros, a usted y a mí, como iglesia que somos de Cristo. No puedo decir yo que soy la iglesia si no he nacido de nuevo. No puedo decir que yo soy la iglesia si yo no he querido cambiar de vida. No puedo decir que soy la iglesia si yo no soy santo, si no busco santificarme en su palabra. Y no puedo decir que soy la iglesia si yo no ando en justicia. El Señor me ha justificado. Yo no pude haber hecho nada, no hay nada que usted y yo hayamos podido hacer para alcanzar la justicia que proviene de Dios. Nada. Todo es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces eso nos define a nosotros como iglesia. Pero, como dije hace un momento, la iglesia está corriendo dos grandes peligros actualmente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué corremos estos peligros? No el por qué, sino ¿de parte de quién viene este peligro? Nosotros como iglesia también tenemos un enemigo, un adversario. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:10. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Ese ladrón al que se refiere allí es el enemigo. El Señor está hablando acerca de las ovejas, de la puerta de las ovejas. Y el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Enviados por el enemigo para confundir. Enviados por el enemigo para robar. Enviados por el enemigo para causar división. Dice, el Señor declara allí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No conocen la voz del extraño. Al extraño no conocen. Usted y yo tenemos que aprender a identificar esa voz del Señor. Amén. Como iglesia que somos. Y en cuanto a identificar esa voz del Señor o esa voz de nuestro Señor, ¿por qué hay que aprender? ¿Por qué? Porque hay voces extrañas que van a venir a nuestras vidas a indicarnos cosas como si fueran de parte del Señor, pero que en realidad
simplemente quieren sacarnos o desviarnos del camino o desviarnos muchas veces del propósito el cual Dios tiene para con nosotros como iglesia. Amén. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Sino para yo buscar otra manera, conforme a la sabiduría que da el Señor, para enseñar. Ese adversario tiene una misión y es robar, matar, destruir. El enemigo, al otro día decíamos cuando el pastor, cuando el hermano Adán estaba predicando, el enemigo no viene blandito, él viene duro, viene fuerte, viene con agresividad. El enemigo no viene de manera pasiva, él viene de manera muy activa y el deseo es sacarte del camino. Mayormente si estás haciéndole guerra, pero si le dejas alguna puerta abierta, él va a buscar la manera de destruirte. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ese enemigo es el que comienza siempre a sembrar cizaña, comienza a sembrar error, comienza a hablar cosas que no convienen, cosas que no son de la voz del pastor de pastores, estoy hablando. Y tenemos que aprender a identificar esas voces. Ahora, la primera, dije que íbamos a hablar de cuántas, de dos peligros, de dos amenazas que tiene la iglesia. La primera es la mala doctrina. Doctrina es el conjunto de enseñanzas tomadas o impartidas a un grupo definido. Doctrina es enseñanza. Amén. Y hay buenas enseñanzas como también hay malas enseñanzas. Uno de los peligros o una de las amenazas que tiene la iglesia hoy en día es la mala doctrina. La única manera de identificar la mala doctrina es conociendo la buena doctrina. La buena doctrina. Recuerdo que una vez el pastor Gabriel decía, la manera de cuando ponen a la gente en un banco a estudiar acerca de billetes falsos, no le enseñan los billetes falsos, le enseñan una por una todas las características del billete verdadero. Obviamente es muy objetivo que cuando llega un billete, ya va, esto no va aquí, esto no es del billete real. Si a alguien es difícil que usted le meta un billete falso, es a un banquero. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se estudió la moneda y todas las particularidades y características que tiene cualquier moneda, billete. Así no sea un billete, así sea un cheque. Difícil que usted vaya y le meta un cheque falso a ellos, porque ellos estudiaron eso. Ahora, en cuanto a la doctrina, si usted sabe o entiende la buena doctrina, la buena enseñanza, la buena palabra, cuando venga la voz extraña, usted la va a identificar. ¿Me entiende lo que digo? Cuando hable el que no es el pastor, usted se va a dar cuenta que ese no es su pastor. Usted y yo como oveja vamos a identificar cuál es la voz del pastor y cuál es la que no es. Amén. Porque el Señor no nos va a indicar absolutamente nada que vaya en contra de su voluntad. El Señor, nuestro Dios, cuando nos hable, cuando nos inspire, cuando nos motive, cuando nos proyecte, no va a ser en contra de su voluntad. Va a ser de acuerdo a su voluntad. Amén. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 28:20, alguien que me ayude por ahí. 28:20. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A qué se refiere con esto? Usted y yo lo sabemos. El Señor lo que quiere es que guardemos todas las enseñanzas, todos los mandatos, todo lo que el Señor estableció.
le dijo a los discípulos, vaya y hagan discípulos, y le dio la orden de que los bautizaran, y también le dijo, enséñale a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Cuando vamos nuevamente a Judas, Judas 17 dice, acordado de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles del Señor Jesús. ¿A quién le habló el Señor aquí? A sus discípulos. Y Judas está diciendo que no el Señor le dijo a él, dijo, acuérdense de las palabras dadas a los apóstoles, dadas por el Señor Jesús. O sea que Judas mismo, aunque era hermano en la sangre del Señor, en la carne, no recibió la palabra del Señor. Y la Escritura, la Biblia nos enseña que ellos mismos, que sus propios hermanos, no lo recibieron. No recibían su doctrina. Pero después vemos, gloria a Dios, que Judas, hermano de Jacobo, hermano del Señor, medio hermano del Señor, está diciendo que él aprendió también, acuérdense de las palabras dadas por los apóstoles del Señor Jesucristo. O sea que podemos entender que Mateo 28:20 se cumplió. Amén. Mateo 28:20 se cumplió porque el Señor dijo, enséñale que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y uno de los que estaba aprendiendo era Judas, el que emite esta carta. Pero no solo eso, vemos también en Hechos 2:42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es perseveraban? Perseveraban, se mantenían, estaban constantemente reunidos y aprendiendo la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde recibieron los apóstoles la doctrina? Directamente del Señor. Amén. Gloria a Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alguien que me ayude con Hechos 17, 11 y 12. Amén. Gloria a Dios. Dice allí, como dice esta versión, todos los días leían la Biblia. Bueno, no había Biblia cuando eso. A ver, habían unos libros, habían pergaminos. Pero estos hermanos de allí, de Berea, dice que estaban más dispuestos, aquí dice que eran más buenos que los que estaban en Tesalónica. Recibieron las enseñanzas que los apóstoles le estaban dando. Y recibían, analizaban, estudiaban las escrituras para ver si lo que le estaban diciendo era verdad. Y ese es un principio que nosotros tenemos que tener. Como se ha enseñado en esta congregación, no nos quedamos únicamente con lo que nos dicen desde aquí, sino que revisamos a ver si lo que nos están diciendo, hermanos, si yo a usted le digo algo aquí que no, como que no le cuadra, usted lo va a notar, o debería anotarlo, debería apuntarlo y revisarlo, compararlo, y si no está de acuerdo, preguntar, ¿qué pasó con esto? Y esta parte, no entiendo, esto como que me contradice con esto. ¿Eh? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué decimos desde aquí muchas veces, porque a veces soltamos frases o palabras que tienden a confundir muchas veces el razonamiento del que está allí sentado. Pero por eso nosotros tenemos que estudiar, estar atentos, revisar si lo que nos están diciendo está bien o no está bien, si es correcto o no es correcto, conforme a la palabra. Amén. Esto era lo que hacían estos hermanos. Lo que les estaban enseñando los apóstoles, ellos revisaban en las escrituras para ver si era verdad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hay una advertencia
que da el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Gloria a Dios. Esta es una advertencia, hermano, que el apóstol Pedro da. Y él dice, allí mismo dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y él da una advertencia y dice que en los tiempos futuros, dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros. Y es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Una mala enseñanza, una mala doctrina viene de parte de un falso o de un mal maestro. Pero la verdad es absoluta, hermano. La escritura, la palabra de Dios es la verdad. Si yo le voy a enseñar a usted, tengo que enseñarle desde aquí, de la palabra. Gloria a Dios por las diferentes versiones que tenemos que nos ayudan a aclarar un poco más el conocimiento. Pero yo tengo que enseñarle desde aquí de la palabra. Y yo le enseño de aquí y usted debe revisar allí en su Biblia también. Gloria a Dios porque en este tiempo tenemos toda la oportunidad de tener las escrituras en nuestra mano. Y usted es quien debe revisar, darse cuenta si lo que yo le estoy diciendo es verdad, si lo que yo estoy hablando aquí lo estoy hablando de parte de Dios o del otro bando. Porque sí sabe, hermano, que hay mucha gente que usa estos lugares para estafar al que está oyendo. Si la escritura nos está advirtiendo que hay falsos maestros, es porque eso es así. ¿O no sabe usted que hay falsos maestros? Segunda de Pedro 3, del 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas versiones que nos ayudan a aclarar un poco más la idea. Gracias al Señor. Es lo que el Señor nos hace advertencia aquí también. Nos hace advertencia aquí en los primeros versículos que leyó la hermana. Y el apóstol Pedro dice, en las dos cartas he querido darles consejos para que puedan
pensar correctamente. ¿Cómo usted recibe el consejo de Dios si no busca el consejo de Dios? El consejo de Dios, claro está que Dios puede hablarte a ti directamente, audiblemente. Dios está vivo. El Espíritu Santo de Dios es una persona que está con usted. Usted puede establecer una conversación con Él, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede responder, te puede indicar, porque Él está para conducirnos en toda la verdad. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y Dios puede hablarte a ti. Pero en la primera, por donde primero Dios quiere establecer comunión contigo es por aquí. Recordemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Y si no, yo no busco alinear mi vida a los preceptos y estatutos que Dios tiene prescritos en este manual para mí, Dios no va a tener comunión conmigo. Entonces, yo tengo que alinear mi vida a su voluntad y le aseguro que Dios puede establecer una comunión con usted, porque Él va a querer, Él quiere en todo momento que haya un altar encendido en su vida. Él quiere venir a hablar con usted. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la oración? Vendremos y haremos morada en Él, con ellos. El Espíritu Santo de Dios está con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Pero usted y yo somos los que decidimos si establecemos una comunión con Él o no. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted puede que tenga un hijo en su casa, o puede que tenga usted como hijo a su padre en su casa, pero eso no quiere decir que usted tiene una comunión con ellos. Supongamos que usted tiene a su papá y a su mamá viviendo en su casa. Eso no quiere decir que usted tiene una comunión íntima con ellos. Eso no lo quiere decir. Está allí, pero en muchos momentos quizás puede ser hasta ignorado. Estoy hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios muchas veces habla en nuestras vidas. Epa, por ahí no, epa, no lo haga. Ey, prende alertas en nuestra vida y nosotros nos hacemos lo que no quiero escuchar. Por eso se constricta el Espíritu Santo en nuestras vidas muchas veces, porque estamos haciendo las cosas indebidamente. Y el Espíritu Santo quiere que andemos por el camino que Dios tiene establecido para nosotros, que es un camino de santidad, un camino de luz, un camino de paz. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer otro texto más. Tito 2, del 1 al 10, que nos hablan acerca de las enseñanzas, de las doctrinas del Señor. Buenas doctrinas, buenas palabras, buena educación para nosotros como creyentes. Amén.
Aleluya. Aquí hay para todos, hermano. En estos 10 versículos que hay por aquí, hay para todos. Hay para los ancianos, hay para las ancianas, hay para los jóvenes, hay para los esclavos, para los miembros de la congregación. Aquí hay para todos un poquito, hermano. Hay recomendaciones o enseñanzas que están allí para usted y para mí. Pero usted tiene que apropiarse de esto y de vivir la vida no como usted quiere, sino como está aquí establecido que usted debe vivir su vida. No es si yo quiero, tomo esta parte para mí. No es si yo quiero, es que así es. Así tiene que ser. Es su deber vivir de acuerdo a lo que Dios tiene establecido que usted viva. No es si yo quiero, me alineo en esta parte y en esta parte no. Porque no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si no es, entonces no es una mala enseñanza, sino una mala aplicación. No es que te están enseñando mal, sino que tú no quieres aprender, que ya la cosa es distinta. Y como hay un refrán por ahí, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces no es por falta de enseñanza, sino porque no quiero alinearme con lo que se me está enseñando. Esto que está aquí, usted lo tiene en castellano en su Biblia. ¿Verdad que sí? Usted no lo tiene aquí en chino y necesita un traductor para que se lo diga. Ni necesitamos que en este párrafo que acabamos de leer, mucha, ¿cómo se llama? Exégesis para nosotros, voy a aplicarle, ¿será que esto está entre la hermenéutica espaciosa para mi vida? ¿Será que en la hermenéutica de la geográfica esto será para mí? Eso es claro que es para usted y que es para mí, ¿verdad que sí? ¿O necesita interpretación para esto? Y por eso es bueno las otras versiones. La hermana leyó una versión, la hermana Gloria tiene otra versión por allí también. Hay diferentes versiones, hermano. Ahorita usted en un aparato móvil, en un teléfono, usted puede tener más de 30 revisiones o versiones de la Biblia. ¿Quién se interesa en eso? Quien se debe interesar es usted y yo, en buscar. Y no solo en buscar, porque yo puedo saber, la otra cosa si yo quiero obedecer. Pero yo tengo que saberlo, necesito saberlo. ¿Por qué? Porque uno de los peligros de la iglesia es la mala doctrina. Yo tengo que saber cuál es la buena enseñanza para poder vivir la buena enseñanza. Porque si hay un problema, voy a meterme con el pastor Jan, voy a meterme conmigo. Entonces los hermanos le dicen a usted, bueno, pero no nos podemos dejar, vamos allá y vamos a sacarlo de la iglesia. Entonces usted no se está pegando a la sana doctrina. Usted tiene que buscar y ver cuáles son los pasos que la palabra nos indica para ir a corregir la situación, para abordar la situación. Y para eso hay desde todo. Por eso digo, en esta porción que acabamos de leer, en Tito 2, hay para todos. Amén. Hay para todos. Pero nuestro deber, hermanos, es ser congruentes también con lo que predicamos. Porque yo puedo saber, yo puedo entender, yo lo puedo predicar, pero lo estoy viviendo. Es fácil decir y no hacer. Y era tan fácil y es tan evidente que el Señor le dijo a los discípulos, hagan lo que los fariseos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, usted no solamente tiene que ver, aquí la palabra, ¿cuántos casos hemos visto de hombres que son impíos y viven con mujeres creyentes y buscan un texto, alguien les informa por ahí de un texto? Usted tiene que sujetarse a mí porque yo soy el marido. Usted sabe que eso ha pasado. Y el hombre es un impío.
Y la mujer tiene que someterse al marido, porque es una verdad. Sea o no sea creyente, tiene que someterse, sujetarse a su marido. Porque ese es parte del testimonio que ella tiene que dar. Claro está que hay unas partes donde él no puede pasar, pero la mujer tiene que aprender muchas cosas. ¿A cuántas en malas enseñanzas? Si ese hombre no cambia, déjalo. Ya tú tienes 5 años esperando por él. Si no cambia, tienes que dejarlo. Esa es una mala enseñanza. Si usted conoce la verdad, sabe que eso no es lo que manda la Escritura. Por el contrario, la Escritura nos enseña que la mujer tiene que mantenerse al lado de su marido y que por su conducta él puede llegar a ser salvo. Pero si es él que se quiere ir, ¿qué dice la Escritura? Que se desbande, que se vaya. Que se vaya, porque a paz te ha llamado Dios. Hay una que Dios la ha llamado paz, pero que yo no puedo estar sola, voy y se busca otro. Peor. Caso de mujer, pero también caso de hombre, peor todavía. Mejor dicho, no peor, se da más en el caso del hombre. Dios lo llama paz y ellos andan buscando esclavitud. Gloria a Dios. Amén. ¿Se entendió o quedó alguna duda con respecto a lo que acabo de decir? Por si acaso, ¿no? Yo no solamente tengo que predicar, sino que tengo que ser congruente con lo que predico. Debe armonizar lo que sabemos con lo que vivimos. Amén. Tiene que armonizar lo que usted y yo sabemos y predicamos con lo que realmente vivimos. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 2, 14, 15. Texto bastante conocido, pero que aplica muchísimo en cuanto a esto. Segunda Timoteo 2, 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. ¿Quién tiene que ser diligente? ¿Dios o usted? Yo. Yo soy el que tengo que ser diligente. Yo soy el que tengo que procurar. Yo soy el que tengo que esforzarme por presentarme delante de Dios como un obrero aprobado. Y si hay los aprobados, es porque también hay los desaprobados. ¿Cuántos obreros hay desaprobados por ahí? Gracias a Dios que esta casa no. Amén. Gloria a Dios. Le recomiendo para usted, para que lea por allí, 2 Timoteo 3. Es largo, por lo cual no lo vamos a leer ahorita. Amén. Pero es respecto también a lo que es la sana doctrina. Lo que el Señor quiere que usted y yo, cómo quiere el Señor que usted y yo vivamos en este tiempo. Amén. Judas 1:19 dice, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el espíritu. Aclaremos la palabra sensual, primero que nada. La palabra sensual aquí se refiere a lo sensitivo o a lo sensorial. Quiere decir a lo natural, a los que no obran conforme al espíritu. No tiene nada que ver en este caso puntual con lo sexual. Amén. No tiene que ver en este caso, en esta parte, en contexto de esta parte, de lo sexual. Lo sensorial, o sea,
todo aquel que quiere actuar humanamente. Y ese es el segundo peligro o la segunda amenaza de la que vamos a hablar. Es actuar naturalmente. Cuando el creyente quiere establecer todo por términos naturales o por la línea natural, es un gran peligro para la iglesia. Estamos hablando de peligro para la iglesia. Y ya hablamos de qué es la iglesia o cómo definimos la iglesia. Amén. Ahora, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Uno de los peligros que se corre o que se tiene al actuar naturalmente es el peligro de la división dentro de la iglesia. Pero quiero que vayamos, hermanos, a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Quisiera que lo lean, por favor, alguien en Reina Valera 1960. Correcto. Gloria a Dios. Allí se encierra todo, hermano, teniendo la mente de Cristo. Para poder decir nosotros que tenemos la mente de Cristo es porque tenemos una mente alineada con el Señor. La mente de Cristo no se obtiene actuando en la carnalidad, actuando en lo natural. Nosotros tenemos que entender, como dice el versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Porque hay cosas que no se van a discernir ni se van a entender en la carne. Y de eso, gloria a Dios, porque habemos muchos entendidos en este recinto, para gloria de su nombre. En cuanto a lo que es espiritual, pero no deja de ser un peligro el que veamos todas las cosas desde un punto de vista natural. Unas cosas sí las veo desde el punto de vista espiritual y otras cosas las veo desde el punto de vista natural. Usted y yo somos espirituales en todo tiempo. Y todo tiene que ver con lo espiritual, hermano. Esté usted de acuerdo o no, eso es verdad. Su vida es espiritual ahora. Si no es espiritual, es animal y diabólica. ¿Es espiritual o no es espiritual? No, pues puesto de esa forma, como no. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Yo no le estoy inventando cosas. O somos espirituales o somos carnales, que en su definición es carnal, diabólico. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, usted y yo tenemos que aprender todas las cosas, todas las cosas desde un punto de vista espiritual. Y cuando no vemos las cosas desde un punto de vista espiritual, es un peligro para la iglesia, no solamente para usted como individuo, para la iglesia. Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Por eso nosotros no nos desgastamos tratando de enseñarle al mundo las cosas espirituales, porque las cosas espirituales las entendemos nosotros, ¿verdad? El mundo no nos va a entender lo que usted y yo muchas veces hablamos, porque es un lenguaje extraño para ellos. Hay episodios en la vida de su familia que usted entiende
¿Por qué están pasando? Y nadie la puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y usted tiene paz en medio de la circunstancia, aunque no sea tan agradable, y la gente no entiende, pero es porque usted está viendo de las cosas desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Debería ser así. ¿Quién está interesado en que nos veamos las cosas desde el punto de vista espiritual? El enemigo. La voz extraña que hablamos hace un momento. A él no le interesa que usted vea las cosas desde un punto de vista espiritual. Por eso muchas veces nosotros, como ministros del Señor, corremos muchos riesgos de que estamos involucrados en muchos negocios, hay muchos afanes, hay muchas cosas que perturban nuestra propia paz y nuestra comunión con el Señor. Puestas muchas veces, esas cosas son puestas muchas veces por el diablo mismo, para que usted no tenga tiempo para la meditación de la palabra, usted no tenga tiempo para dedicarse al Señor, para que usted no pueda discernir en lo espiritual. Por eso nosotros como ministros del Señor tenemos que tener mucho cuidado dónde nos involucramos. Y en todo lo que se presente, Señor, ¿viene de ti o no viene de ti? Los reyes cuando venían a alguien, ¿hay paz o no hay paz? Porque si no sabían que era un problema lo que venía adelante. David cuando se presentaron la familia de Benjamín, las tribus de Benjamín, que eran familia de Saúl, si ustedes vienen en paz, bienvenidos, y si no, hablen. Porque si no había paz, ¿qué había? Guerra. ¿Por qué le preguntó? Porque era la familia de Benjamín. Y de allí era Saúl. Era el rey que él acababa no de suceder, porque él no lo sucedió, sino donde Dios lo colocó, de reemplazar, esa es la palabra, gracias hermano, Dios te bendiga. Entonces tenía que preguntar, ¿hay paz o no hay paz? Hay cosas que vienen a nuestra vida y no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si nos quitan el tiempo que le dedicamos a Dios, no vienen de Dios. Si no son de paz, son de guerra. Si no son de bendición, son de maldición. Y aquí hay muchos ministros del Señor. Y no estoy hablando únicamente de los que estamos, todo el tiempo pasamos por aquí. Porque aquí hay muchos llamados. Aquí hay mucho ministerio. Aquí tiene que haber discernimiento de espíritu. Aquí Dios está hablando para alguien esta noche. Ay, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tenemos que entender que las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y eso es todas las cosas. Amén. El enemigo es el que está interesado en que usted y yo no veamos las cosas desde un punto de vista espiritual. Pero a quien le corresponde esforzarse para presentarse aprobado delante de Dios es a mí. Así que yo tengo que esforzarme. Así el enemigo, el adversario, coloque muchas trampas delante de mí, yo tengo que tener el discernimiento, porque como dije hace un momento, mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. El que está en nosotros es mayor, pero yo tengo que darle la libertad de que Él se mueva en mí. Amén. Gloria a Dios. Avancemos para ver si... No, en el nombre de Jesús vamos a terminar. Amén. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí cabe completico, cara vemos, corazones no sabemos. Bendiga al que está al lado suyo para que no sea de esos que están aquí.
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Pero dice primero, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, pero también mujeres, para que sepan. Va a decir, no, son los hombres, las mujeres no. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted que nosotros estemos aquí predicando y de repente nosotros estamos hablando todo chévere y de repente comenzamos a meter, ya empezamos a sacar palabras y comenzamos a meter fábulas y comenzamos a meter historia humana, testimonios únicamente que no están mal. Por ahí empezamos muchas veces. Rellenamos en los espacios de predicaciones por testimonio y comenzamos a hablar únicamente de lo que me pasó, de lo que me vivió. Y después yo soy el héroe y después hago como Saúl, me levanto una estatua. Ese es otro tema, no vamos a meternos por ahí, que es extenso. Me levanto una estatua yo. Comenzamos nosotros a decir o a predicar de nosotros mismos nada más. Y de repente ya no es Dios. De repente el Salvador no es Jesucristo. Yo fui que te salvé. Gracias a mí estás aquí. El Señor nos guarde. El Señor nos libre de toda trampa del enemigo. Esto solamente se puede evitar que usted y yo conozcamos la sana doctrina. Si usted y yo conocemos la palabra del Señor, si usted y yo aprendemos a discernir espiritualmente, entonces no se le da cabida a nada de esto, a ninguno de estos dos peligros. Porque si usted conoce la verdad, la mentira le rechina de una vez en su oído. Y si usted es espiritual, usted sabe o puede discernir quién está hablando espiritualmente y quién no. Por muy bonito que suenen las palabras, usted entiende si son espirituales o no provienen del espíritu. El que discierne espiritualmente, estoy hablando. Gloria a Dios. Hermanos, en cuanto a los asuntos familiares, hoy en día, en este año, se ha desatado una ola de femicidio. Y la gente del mundo lo toma naturalmente. Y ese no es un problema, porque son naturales. No pueden discernir espiritualmente. El problema es si usted y yo, como espirituales, también lo juzgamos naturalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Porque mientras que esos casos no vengan entre nuestra familia, no nos afectan. Pero sabemos que es una potestad. Es una potestad que hay. Ese femicidio que tiene por nombre es el homicidio a la mujer. Y es una potestad que se ha levantado en nuestra patria, en nuestra Venezuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ello? ¿Y qué nos corresponde hacer? Orar, interceder, reprender esas obras de las tinieblas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y se nos indica de parte de quién viene nuestra lucha. Y esas potestades tenemos que reprender antes de que llegue a pasar la barrera y que vaya a llegar, Dios guarde a nuestra familia. Gloria al nombre de Jesús, porque hay un vallado puesto alrededor de nuestra familia. No descuide ese vallado, amén. Porque Dios no lo va a descuidar. No se duerme, no se adormece el que guarda Israel. Nosotros no podemos ver esas cosas, femicidios, infanticidios, divorcios. No lo podemos ver desde un punto de vista natural, usted y yo como creyentes.
Tenemos que entender que eso proviene del diablo. ¿Quién carrizo es el que todo el tiempo quiere destruir la familia? Desde el principio ha sido así. Satanás ha querido destruir la familia. ¿Quién diseñó la familia? Dios diseñó la familia. Un hombre para una mujer. Multiplíquense. El aborto. Ah, porque es que es verdad, porque una mujer ya con 7 muchachos. Está bueno que ya que vote unos 2 o 3, que los aborten no quiere decir nada. ¿Por qué no se cuida? Cuidado si usted está de acuerdo con el aborto, hermano y hermana. Se hace usted partícipe de ese infanticidio también. Eso es el aborto. Con responsabilidad lo digo. Eso es infanticidio. Recuerdo un testimonio que escuché no sé por dónde. Viene la mujer con un niño en brazos muy pequeño, ni siquiera caminaba y estaba embarazada y viene a practicarse el aborto. Y el doctor le dice, toma, quita este cuchillo, mata al que tiene en su brazo. Está más fácil para usted. No, pero ¿cómo voy a matar a este? Pero quiere matar al que está en su barriga, el que está en su vientre. Mate ese es igual, va a ser lo mismo. Suena extraño. No suena extraño para nosotros, no debería sonar extraño. Es lo mismo. El caso de que usted no lo vea, no quiere decir que no existe. Son más felices los que no nacieron que los que alcanzaron a ver muchos días y los que vieron pocos días. Son más dichosos los que no nacieron. Eso quiere decir, eso que muchas veces nosotros decimos, tuvo una pérdida, no está perdida. Están ante la presencia del Señor. Desde que ese embrión está en el vientre, está vivo y ya tiene un alma y tiene un nombre y Jehová lo conoce. No dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Es antes de que se forme el feto, es el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Hay vida allí ya. Usted y yo no podemos estar de acuerdo nunca con el aborto. Jamás. Y cuidado si juzgamos esas cosas ante otro normalmente, naturalmente. Es un peligro no solo para el individuo, sino para la iglesia. Seguimos. Divorcio. Le pasé por un lado el divorcio. Por fuerte que sea la situación, el divorcio proviene de Dios. En el principio no era así, sino que varón y hembra los creó Dios. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dios guarde cada familia en este lugar. Amén. Adulterios. Es lo mismo cuando se da parte al divorcio, se está dando un permiso al adulterio también. El divorcio no lo podemos juzgar naturalmente. Pero que ese hombre no era así cuando yo lo conocí. Tú lo cambiaste tal vez. Pero que esa mujer no era así, esa mujer se transformó. Tú la transformaste, hombre. Fue por culpa tuya que se volvió así tal vez. O tal vez desobedeciste cuando Dios dijo que no. Ahora te toca llevar una cruz. De mi parte son 2 temas con los que no estoy de acuerdo. Ni el divorcio, ni el casarse después de divorciar. Es adulterio. Y bíblicamente entendemos que el Señor tampoco está de acuerdo con eso. Apocalipsis 3.
Esta mañana en el ayuno hablamos un poco de este tema. Bueno, hablamos bastante. Yo espero no hablar tanto aquí en este momento. Vamos a ser puntuales. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré a ti, sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo de blanco porque son dignos. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El tema que tocamos aquí en cuanto a este punto es la ligereza. La ligereza con la que se toman las cosas muchas veces. El Señor está hablando aquí, y esta mañana hablábamos que esto es referido a diferentes tiempos, el tiempo de Sardis, o diferentes iglesias, o diferentes etapas que vive el ángel de la iglesia, el pastor, en cuanto a su caminar. Pero en este caso tomamos la iglesia de Sardis como una advertencia que Dios también da a la iglesia de hoy en día. A nosotros como iglesia, el Señor nos da una advertencia en cuanto a la ligereza. ¿Por qué? Primero, vean en el versículo número 1, dice, tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Eso es aquellos que por fuera se ven muy bonitos, gloria a Dios, aleluya, pero por dentro, pero en realidad o delante del Señor, no son nadie. El Señor, todos los que el Señor tiene en la lista para decirle, apártese de mí, no los conozco. Sé vigilante, mire la advertencia que da aquí. No solamente, como decíamos, no solamente es el diagnóstico, sino también la medicina. Es lo que nos ofrece el Señor en esta lectura, en este párrafo que tenemos aquí delante. Sé vigilante, la advertencia que nos da, o la recomendación que nos da, el Señor dice, sé vigilante y consolida o afirma las cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. ¿Tenía o no tenía obras? Pero no eran obras que eran correctas o perfectas delante de Dios. Era una iglesia que estaba trabajando quizás. Era una iglesia que estaba sirviendo, pero en realidad estaba sirviendo quizás a sus propios intereses. No lo sé porque aquí no lo dice. Solamente nos especifica que no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Creemos que el show nos puede quedar muy bello. Creemos que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo para Dios, pero en realidad las estamos haciendo para jactarnos nosotros mismos. Y cuando usted y yo estamos haciendo las cosas para que nos vean, para alimentar nuestra vanagloria, entonces son cosas que no son perfectas, halladas perfectas delante de Dios. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre de Jesús, para extender su reino, para que la misericordia se extienda, así como se extendió hacia tu vida. Dios le plació rescatarte de donde estabas muerto. Dios se plació y se molestó en buscar a alguien que fuera y te hablara y te trajera a este mundo.
Nuestro deber es hacer lo mismo. La semilla germinó en nosotros, ahora nosotros tenemos que producir mucha más semilla. Como un árbol bien plantado que da fruto. Pero usted y yo tenemos que entender que no podemos hacer las cosas simplemente para que nos vean. Porque son cosas que no son perfectas. Son obras que no son perfectas delante de nuestro Dios. Sé vigilante y afirma las cosas que están a punto de morir. Quiere decir que había esperanza todavía para la iglesia de Sardis. Amén. Había esperanza todavía. Puede que hoy en día no estemos caminando correctamente como Dios lo quiere, pero estamos a tiempo de afirmar las cosas. Si estamos dispuestos a corregir nuestra conducta, nuestro camino delante del Señor. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Atención, pues si no velas, entonces ¿cuál es la recomendación? Estemos velando. Si no velas, llegaré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo de blanco, porque son dignos. No todos estaban contaminados en la iglesia de Sardis. No todos estaban contaminados allí. Habían unos que se habían guardado su vestidura, que se habían mantenido íntegros, que no estaban manchados delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Siempre, mientras que queramos corregir nuestra conducta delante de Dios, hay esperanza. Amén. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y entonces el que no venza, tenía su nombre inscrito, pero su nombre será borrado del libro de la vida. Esto no cabe muchas veces en nuestro entendimiento, en nuestra formación. Pero es lo que quiere decir. El que así venza se vestirá con vestidura blanca y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Pero ¿y si no vence? Y si sus vestiduras no son blancas, ¿qué pasa? Su nombre será borrado del libro de la vida. Su nombre será borrado. Y confesaré su nombre delante de mis padres y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Le hablé acerca de algo muy puntual, y es la ligereza. La ligereza con la que nosotros actuamos, nos manejamos dentro de la congregación. ¿Cómo usted y yo andamos dentro de nuestra congregación? Tomamos las cosas ligeras, vemos las cosas desde un punto de vista natural. Eso no es espiritual, eso son cosas que hablábamos esta mañana acerca de los diferentes estilos de música. Que sea cual sea el estilo de música, el asunto es cómo es tu actitud delante de Dios en cuanto al estilo de la música. Porque puede que sea el ritmo que sea. Sí, hablando de música cristiana, puede que sea salsa, puede que sea un reggaetón, puede que sea un merengue campesino, puede que sea música llanera, puede que sea urbano. Sea cual sea el estilo de música cristiana, el asunto es cómo usted lo está tomando para con el Señor. Tenemos un ejemplo claro que recordamos esta mañana y es el asunto cuando David trasladó la presencia, el arca de Jehová. Él danzó de una manera que a su mujer le desagradó.
Le desagradó como lo que estaba haciendo. Miren el rey, miren el rey cómo bailaba, cómo danzaba. Dice una versión, y se le vieron hasta las nalgas para que todo el pueblo lo vea. Y él dice, no importa que me ven, que me vean todo. Y si eso me hace vil, me haré más vil. Si eso es maldad, me haré más malo, pero estoy agradando a Jehová. El asunto es si estaba agradando a Jehová. Y de hecho David estaba agradando a Jehová. ¿Qué le desagradó a Jehová en ese momento? La actitud de Mical, que era la esposa que estaba criticando a David. Pero hay un asunto también aquí que es algo delicado. La escritura nos enseña que usted y yo tenemos que tener cuidado. Si la carne es ocasión de caer a mi hermano, entonces yo no como carne para que mi hermano no peque. Y dice la escritura ahí, pero ¿por qué yo voy a ser juzgado por la conciencia de mi hermano? Nos corresponde a nosotros sostener al débil en la fe. ¿Sí o no, hermano? Nos corresponde a nosotros sostener a los que son más débiles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo veo que lo que yo estoy haciendo para el Señor perjudica a mi hermano, pues no lo hago. Y hablamos esta mañana de un ejemplo acá. Si yo sé que a los muchachos, ¿a cuánto les, para qué digo si no me van a levantar la mano? ¿A cuánto les gusta el reggaetón? Muchos no van a levantar la mano, no sí. Pero entonces ponemos un reggaetón aquí, cristiano, ¿sí? Pero a muchos se les va a mover no el espíritu, sino la carne. Si yo sé que eso le va a perjudicar a mi hermano, pues entonces no lo hago. Lo evito al máximo. Pero ¿qué pasa cuando él sale de aquí y lo que escucha es reggaetón cristiano? Él en su carne va a dejar que le va a dar rienda suelta. El asunto es que entre la buena enseñanza yo debo enseñarle a quién tiene que ser su adoración y todo su ser delante de quien tiene que estar rendido. Usted y yo tenemos que entender que no podemos ver la cosa desde un punto de vista ligero, natural, sino que tenemos que entender cómo debemos andar de acuerdo a la sana enseñanza. Y el asunto de la música es un asunto, uno de los temas que se pueden manejar. Pero es que pasa lo mismo. Estamos hablando del reggaetón y es un poco más evidente. Pero al que se le mueve la carne con música llanera, no es lo mismo. Solo que son menos, pero es lo mismo. Igual la salsa, igual el merengue. Esa bachata cristiana, ¿verdad, pastor? Pero si yo voy a danzar en mi carne y es para agradar mi carne, ahí es donde estoy mal. Porque lo que hago tengo que hacerlo para Él, para Dios. Lo que yo hago tengo que hacerlo para agradar a Dios en todo momento. Esas son cosas con ligereza. Ese es un punto de lo que es tomar las cosas con ligereza. Nosotros no podemos tomar a la ligera absolutamente nada que sea perteneciente a este altar. Nada. Y como hemos hablado también, muchas veces se ve aquí arriba donde más se nota el pecado. ¿Será que allá abajo no hay pecado? O allá abajo no importa, importa el de aquí arriba. No, solo que es un poco más evidente. Que usted vea al ministro Jan Romero se sentó y tiene 3 meses que no pasa a predicar. Algo pasó. Algo pasó. Si lo hago por prueba, muchos me se van a acercar y decir, ¿qué pasó? ¿Dónde fallar? Sí puede haber sido así, hermano. Nosotros podemos disciplinarnos, o sea, tenemos que tener la disciplina de respetar las cosas que son del Señor.
No puedo tomarlas con ligereza. Yo debo aprender a respetar lo que es del Señor. No puedo tomar las cosas como naturalmente. Yo le doy gloria a Dios porque eso son cosas que el Señor le permite a uno en diferentes instancias de su vida. Pero yo soy celoso con este lugar, para gloria de su nombre. Y es un celo en el Señor, porque no es un celo de que no quisiera que más, no. Es un celo de que no se monte, que no está capacitado para montarse ahí. Y el sábado que estaban aquí ensayando los muchachos, se subían y yo veía, aprendiendo esta tarde. Estaba evaluando. Y son cosas, hermanos, que uno no quisiera hacerlas, pero es que Dios te mueve a eso, hermano. Porque Dios siempre va a encender una lámpara. Siempre va a tener una lámpara encendida, por lo menos. Y si yo soy celoso con el altar, es porque yo oro por el altar. Es porque yo oro para que esto se mantenga encendido delante del Señor. Para que haya entendimiento, para que haya revelación, para que haya palabra. Pero también tengo que estar pendiente de quién se monta. Yo no puedo ver, hermano, y no me gusta ver con ligereza que los ratones se están metiendo por aquí ahora, en este altar. Eso es una plaga, hermano. Eso es una plaga, primero que nada, los ratones. Y que quieren contaminar este lugar. Yo no los debo ver únicamente desde el punto de vista natural. Yo debo ir más allá. Yo debo ir más allá. Usted y yo tenemos la obligación de mirar más allá que lo natural. Y lo mismo pasa en su casa, en mi casa. A mí me ha tocado levantarme a reprender eso. Es una plaga inmunda que en todas partes quiere estar. Esas y otras más. Usted y yo tenemos que pararnos en la brecha, si no nos invaden las plagas en nuestra casa. Imagínese usted que vaya a visitar a un hermano. No, no, no. Que a usted lo vayan a visitar y tenga distintas plagas de esas en su casa. ¿A usted no le daría vergüenza? A mí también me da vergüenza. Y lo primero que tengo que hacer es pararme en la brecha en el Señor. Si tengo que tomar acciones naturales, las tomo. Pero la primera acción que debo tomar es la espiritual. Porque usted y yo somos espirituales en todo tiempo. De repente estoy exagerando para algunos. Cuidado. Gloria a Dios. ¿Por qué razón usted y yo corremos este peligro? ¿Por qué razón usted y yo tenemos que estar atentos en cuanto a esta adversidad, a estas dos adversidades, estas dos amenazas, estos dos peligros? ¿Por qué razón? Primero que nada entendemos que tenemos a un enemigo. Pero ¿cuál es la razón para que ese enemigo se levante contra usted y contra mí, que somos la iglesia? La primera, somos los únicos que enfrentamos al enemigo. ¿Sabía usted eso? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que usted y yo como iglesia cristiana somos los únicos que enfrentamos al enemigo. Haga sus cuentas a ver quién más enfrenta al enemigo, al adversario, a Satanás, al diablo. ¿Quién más lo hace? ¿Ha visto usted un partido político enfrentando al enemigo? ¿Quién más que la iglesia cristiana evangélica son los que se levantan en contra del diablo? ¿Quién más lo hace? Haga sus cuentas y entienda que esa es una de las razones. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Razón número 2. Somos el canal de bendición, de salvación, perdón.
Somos el canal que Jesucristo usa para la salvación en estos tiempos. ¿Sabe que los ángeles no pueden predicar el evangelio? Esa tarea nos fue encomendada a nosotros. Por eso el enemigo quiere que tengamos malas enseñanzas, mala doctrina. ¿Por qué? Para ser como ese no soy nada. Mala doctrina, malas enseñanzas. Y por eso quiere el enemigo que veamos las cosas desde un punto de vista natural. Donde usted y yo ponemos la planta de nuestros pies, tenemos que acostumbrarnos a imponer el reino de la luz allí en ese lugar. Y si no se puede imponer el reino de la luz, entonces usted no tiene que estar ahí. ¿Me entendió o no me entendió? Donde usted y yo llegamos, hermanos, tenemos que imponer el reino de la luz. Porque la luz ha llegado a ese lugar. No se enciende una lámpara y se mete debajo de un balde, sino que se coloca en lo más alto para que alumbre a todos en la casa. Eso somos usted y yo, la luz de este mundo. La luz de este mundo. Somos los que estamos llamados a traer a otros para la salvación que es por medio de Jesucristo. Tiene que entender eso. Tiene que entenderlo para que sepa por qué el enemigo está en contra de usted. Pero el Señor la victoria nos ha dado ya. Recomendaciones del Señor. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, del 5 al 11, y con esto terminamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dos amenazas o dos peligros para la iglesia hoy en día. Mucha advertencia que hay. No podemos usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, mirar las cosas desde un punto de vista natural, ni tampoco podemos dejar de aprender la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Le pido por favor se coloque de pie. Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Sea su nombre exaltado y glorificado por siempre. Pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, cada día a hacer tu voluntad. Señor, usted nos ha hecho libres, Señor. Libre de toda cautividad, libre de toda opresión, libre de toda trampa del enemigo. Ayúdanos a movernos, a caminar
en esa libertad, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que usted abra nuestro entendimiento. Clama a ti para que cada familia, Señor, en este lugar, Señor, Dios del cielo y de la tierra, sea entendida en los asuntos espirituales, Dios de la gloria. Da revelación a la luz de tu palabra. Da el rema, Padre Santo, Señor, cada día a cada individuo que busque de tu voluntad, que busque de tu palabra, Señor. Tú conoces cuántos se esfuerzan en este lugar para buscar tu palabra, para ser llenos de ti. Clamo a ti para que tu Espíritu Santo llene sus vidas, Padre de la gloria. Pero sé, Señor, que no serán llenos por mi oración, sino por la búsqueda que cada uno tenga en ti, Señor. Por eso pido, Señor, conscientemente, que tú les llenes de tu Espíritu Santo. Llénalos de ti. Colócale, Señor, el anhelo de buscarte en oración, de buscar de tu palabra, de buscarte en espíritu y en verdad. Y de esa manera serán llenos de ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Tu Espíritu Santo nos conduzca en la verdad, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al que vive y reina.